caso de Puerto Rico, que es un caso sumamente interesante, primero porque Puerto Rico como estado presenta una anomalía. El profesor Bosch, al hablar en un libro que se llama Los estados, sus orígenes y su desarrollo, los diferentes tipos de estados, y hacer prácticamente una síntesis de la evolución histórica de ese concepto, desde Mesopotamia hasta nuestros días, coloca a Puerto Rico en una situación muy sui generis, muy especial, porque al analizar cuáles son los elementos fundamentales del Estado, sobresale, aparte de un territorio propio, de una población numerosa, una unidad gubernativa propia, y esa unidad gubernativa tiene que ser soberana, tiene que tener supremacía en sus decisiones, o sea, que no exista nadie que esté por encima de esa entidad. En el caso de la hermana isla de Puerto Rico, de Boriken Querida, esa estrella solitaria que alumbraba la vida de Rafael Hernández en la canción que se llama Quisqueya, que es una canción escrita por un puertorriqueño, y esa estrella hacía referencia a la estrella de Puerto Rico. Puerto Rico no tiene soberanía porque no tiene moneda, porque no puede establecer una política exterior autónoma, y su soberanía está supeditada a una asociación, entre comillas, que tiene con el Estado de Estados Unidos de América. Valga la aclaración, cuando hablo de Estados Unidos de América, hablo de un Estado federal. En el caso de Puerto Rico, no es parte de sus estados en minúscula que forman parte de esa federación, sino que tiene una situación anómala, una situación irregular, porque es una especie de asociación. Entonces ellos tienen una nacionalidad que viene siendo por default la norteamericana en cuanto al estatus legal, pero realmente son una situación aparte, y algo de lo que se ha decidido. Por ejemplo, en el año 1967, curiosamente, un día como hoy, se decidió en un referéndum si se mantenía o no se mantenía el Estado de Libre Asociado, y se mantuvo el Estado de Libre Asociado, pero Puerto Rico, como usted señalaba, ha tenido una lucha bastante compleja por su independencia, y más que por su independencia política en el sentido de un Estado independiente, por mantener su identidad. Puerto Rico todavía se habla español, algo que no pasó en Filipinas, por ejemplo. Tanto Puerto Rico como Filipinas fueron en cierto sentido tomados por el mismo proceso a raíz del supuesto hundimiento del Maine, un barco que sirvió de pretexto para una contienda con España e involucrarse en la guerra de independencia cubana. A raíz de ese conflicto se tomó partido en Filipinas y se tomó partido en Puerto Rico. Sin embargo, el mantenimiento de la lengua puertorriqueña como un pacto social te da la idea de cómo ellos han querido preservar ese elemento de cohesión social que es la lengua, y ese elemento de preservación de su identidad, a pesar de que Puerto Rico siempre fue un lugar donde hubo bases militares. Sin embargo, sí difiere un poco de usted en el enfoque de que más que capitalismo, lo que faltó en Puerto Rico es un capitalismo desarrollado. Pues Puerto Rico, a pesar de ser o de tener esa vinculación especial con Estados Unidos, no tuvo un capitalismo desarrollado porque fue vista siempre como una base militar y como un punto de influencia y presión política. Eso implicó un mantenimiento de ese Estado, una serie de ayudas que impidieron el aparato productivo o el desarrollo del aparato productivo de Puerto Rico. Filiberto Ojeda Ríos, quien fue asesinado más o menos creo que en el año 2003, por ahí, 2001, un independentista puertorriqueño, había señalado que las condiciones para que Puerto Rico tuviera una producción nacional fueron prácticamente entorpecidas y boicoteadas, y Puerto Rico era muy dependiente, extremadamente dependiente. Entonces, esa situación compleja de Puerto Rico ha evidenciado básicamente una falta de desarrollo capitalista. Hubo quienes hacen un análisis y dicen que no se explican cómo Puerto Rico no terminó siendo la Singapur del Caribe, porque era un territorio con unas características preferenciales en cuanto al ingreso de mercancía a Estados Unidos, porque como dije,
es parte de Estados Unidos, aunque tiene una supuesta autonomía de esa situación anómala, pero la realidad es que Puerto Rico no tuvo ese desarrollo capitalista porque no interesó ese desarrollo capitalista. Entonces, yo quiero llamar la atención de que a veces uno ve un conflicto y uno cree que el conflicto es como el mismo conflicto se define. Entonces yo veo a la gente que cree que lo que está pasando en Puerto Rico, y veo periódicos que así lo resaltan, tiene que ver con un chat en donde el gobernador de Puerto Rico hizo una serie de comentarios sobre artistas y sobre personalidades de Puerto Rico, y que eso irritó a todo el mundo y la forma en que él se dirigió. Y veo inclusive al querido amigo Colombo haciendo un análisis de esa situación y queriendo en cierta medida extrapolarlo. Dice, mira, Puerto Rico no es un tema de corrupción, en Puerto Rico no es por una reforma constitucional, en Puerto Rico es porque él habló mal de unos artistas. Y realmente no es eso. Hay un proceso atrás, porque en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. En el caso de Rosselló, que esto es el detonante, pero el proceso venía de hace tiempo, porque Puerto Rico, esas condiciones de que no hubo un capitalismo desarrollado, de que era muy dependiente, cuando se produjo la crisis en Estados Unidos y hubo un recorte de las ayudas, se sintió esa crisis. O sea, la crisis del 2008, que fue una crisis del capitalismo global, sobre todo por las hipotecas subprime y todo ese fraude que hicieron las corporaciones en Estados Unidos, donde se ha sentido con más fuerza es en Puerto Rico, porque lo primero que se hizo fue un recorte de ayudas a Puerto Rico y esa economía lo sintió, porque como dije, no tuvo un despegue en su aparato productivo nacional y fue muy dependiente. Entonces, esa situación económica vinculada a temas de corrupción y a temas de mal manejo generó esa situación que hay en Puerto Rico. Lo que pasa en República Dominicana es completamente diferente, a pesar del paralelismo que hace el estimado amigo Colombo, por razones esenciales. República Dominicana ha tenido un crecimiento constante. Fue tanto el crecimiento de República Dominicana que le ganamos a Panamá el año pasado. Y el año antepasado solamente nos ganó Panamá. Mientras el promedio de la región estaba por un 2%, nosotros estamos rondando 7, 6, y nosotros venimos siendo o el mejor estudiante del aula o el segundo mejor estudiante del aula, pero siempre nosotros estamos en una posición puntera. Nosotros nos hemos convertido en un destino turístico superior a Puerto Rico. Puerto Rico tenía y era más atractivo en términos turísticos en los años 90, inclusive aquí los viajes en yola de República Dominicana a Puerto Rico era la realidad que usted lo percibe en el cine, la televisión. Aquí hubo una serie que se llamaba En la boca de los tiburones de Jimmy Sierra, donde Catalino el Dichoso se iba para Puerto Rico. Aquí usted se encontraba con el tema de Balbuena, y las películas que se hacían aquí, Pasaje de Ida, Balbuena, todo giraba en torno a ese problema que tenía República Dominicana. Ese problema se ha ido superando y usted nada más tiene que irse al cine, que estamos haciendo, para que usted vea que la temática ya no es solamente eso. La temática a veces gira más en torno ya al dominicano que está allá, que viene, pero no se va al dominicano que se va en yola. ¿Por qué? Porque República Dominicana ha ido teniendo crecimiento económico, ha ido despegando en varios sectores, y en el caso del turismo nos hemos convertido en una competencia envidiable de los destinos más impactantes que tienen o más cotizados del mercado. Entonces, eso es lo primero. Usted señalaba el tema de la estabilidad. Ese tema de la estabilidad es el dolor de cabeza de muchos. ¿Por qué? Porque mucha gente quisiera que pasara aquí lo que está pasando en Puerto Rico, que existiera una situación económica precaria, que comenzara una crisis económica, para que lo económico llevara a lo político por un mismo rumbo y que lo político se fuera al carajo. Y hablo del carajo, aquel lugar donde estaban ubicados allá arriba en el barco. Entonces, básicamente hay personas que querían o que quieren que República Dominicana fracase, se vaya al colapso y se produzca un colapso económico para ellos tener un proyecto político. Y ahí vengo a tal vez la parte central de mi comentario, que tiene que ver con el discurso del presidente Medina del día de ayer y el elemento que yo le he dicho en varias ocasiones acá,
que es que cuando usted no tiene estrategia, usted está siempre pendiente a la estrategia que dirige otro. Entonces la estrategia que se hizo mucha gente que hoy está frotándose las manos, por un lado, y otros que están sin discurso, porque el tema de la reelección servía para movilizar la fuerza de la oposición interna y de la oposición externa. Entonces se metían mansos y cimarrones y daba una sensación supuesta de mayoría. La estrategia era colocar de manera sistemática al presidente Medina como la encarnación de todos los males. Y fue sistemático, pan, pan, pan. Comenzaron a negar los grandes avances que hemos tenido. Se sumaban a campañas internacionales de descrédito de un sector tan neurálgico de nuestra economía como es el turismo. Se sumaban a cualquier cosa. Hablaban de que el Congreso estaba sitiado. Yo expliqué aquí cómo no era un estado de sitio, ni se había declarado un estado de sitio. Hablaban aquí cómo un poder había intervenido en otro. Un poder no había intervenido en otro porque había sido a petición del presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o del Senado, que se pidió una protección militar ante la intención de crear un desorden. O sea, los presidentes de esa sala, por una medida de protección, pidieron eso sin que existiera un estado de suspensión de garantía. No existía suspensión de garantía, por lo tanto no había un estado de sitio, pero decían que el Congreso estaba sitiado. Decían que era una intervención de un poder en otro y decían también, que era el discurso favorito, que se estaba violentando la Constitución, como que el hecho de una modificación constitucional entrañara la violación de la misma. Solamente una constitución que diga, esta constitución no se puede modificar, solamente así sería una constitución, usted modificarla o intentar modificarla una violación. Pero si la constitución dice cómo se modifica, no era para nada una violación hablar de modificarla. Lo que sí era una violación era al principio de soberanía popular, que dice que el pueblo reside en todos los poderes. Entonces, si en el pueblo residían todos los poderes, ¿por qué usted quería pretender petrificar las relaciones de poder que se dieron en un momento determinado que produjeron ese texto constitucional? Entonces, había todo un falso debate y toda una confluencia sistemática en destruir al presidente de la República y desmeritar la gestión. Por eso usted veía que en vez de hablar de un proyecto de seguridad, traían un individuo de Nueva York para hablar de la inseguridad. O sea, no es como José Laluz, que tiene un proyecto de seguridad perimetral, o con tantas otras gentes que hablan de que hay que mejorar la seguridad. No, usted hablaba de la inseguridad que hay en República Dominicana, en momentos en donde hasta una situación de crimen, raterismo prácticamente, en el caso que se vio involucrado David Ortiz, por terceras personas, donde hubo una confusión y donde él estaba en el sitio menos indicado, en el momento menos indicado, se volvió en un momento determinado una conspiración que yo pensaba que a lo mejor era Danilo que había estado ahí en el lugar, porque fue tanta la conspiración y la cuestión sin fundamento que dijeron, queriendo encontrar donde no había, y queriendo desmeritar una investigación que no se había realizado, que cuando que no le quedó de otra, ya el tema se le acabó, porque aquí en un momento se hizo una conspiración donde David Ortiz, el tema del turismo, donde todo era culpa del presidente de la República y donde estábamos frente al dictador del siglo XXI, y se hizo un acto, no para llamar en ese acto a una propuesta y presentar propuestas, se hizo un acto para decirle dictador al presidente de la República. Entonces, cuando ellos han creado todo ese clima, el presidente de la República dice, yo tengo deseo de servirle al país, pero hay principios que no se pueden violar. Yo tengo un gran deseo de eso, pero yo voy a estar ahí vigilante, yo no me voy porque yo sirvo sin posición, y sobre todo, que es el núcleo de mi comentario, hay intereses generales que están por encima de los intereses particulares.